Queremos darle la bienvenida a nuestro seminario de familia y queremos tomar algún tiempo para juntos ir a la palabra de Dios y allí vamos a encontrar los hermosos principios para una familia de éxito. Nos va a tomar algún tiempo, pero vamos a ver que Dios, al igual que en otras áreas de nuestras vidas, nos ha dado suficiente información en cuanto al hogar, el noviazgo, el matrimonio, la educación de los hijos, la salud, las finanzas, el lugar donde debemos estar y la preparación para su segunda venida. Así que queremos en este momento comenzar ahora nuestro estudio y quiero invitarles a abrir sus Biblias, si usted la tiene a mano, al Salmo 127. Salmo 127, vamos a leer comenzando en el versículo 1. Dice lo siguiente: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Verso 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. En esta hermosa declaración bíblica encontramos que el único que puede edificar una casa y que permanezca es el Señor. Él sabe cómo hacerlo, Él quiere hacerlo y tiene el poder para hacerlo. Y si nosotros estamos dispuestos a unirnos a Él y a colaborar con su plan a medida que lo va mostrando en su palabra, nuestros hogares, nuestras casas, nuestras familias estarán sólidamente construidas y nada ni nadie podrá destruirlas. También leímos acá que es de más o es sin valor el pensar que podemos edificar una familia sin contar y depender de Él. Dice que si aún nos levantamos temprano y trabajamos largas horas de trabajo con el objetivo de tener y de ganar y de vivir, pero Él es el que nos da el sueño, quien nos da el descanso. ¿Sí? Habla de la importancia de un balance en la familia y de prioridades correctas donde lo espiritual debe tomar y mantenerse en el primer lugar. Y termina recordándonos que los hijos no son nuestros. Los hijos son herencia de Dios. Y dice que ellos son de gran estima a sus ojos, lo cual debe ayudarnos a entender como padres el valor del trabajo que Él nos ha pedido que hagamos con nuestros hijos. Vamos a darnos cuenta que el Señor es aquel que ha establecido el hogar y que lo puede traer a una experiencia y mantenerlo en esa experiencia de victoria. Comparto una declaración del hogar cristiano. Dice en la página 309, el párrafo 3, dice: cuando Dios declaró que todo era bueno en gran manera, entonces tuvieron su origen dos instituciones gemelas para la gloria de Dios en beneficio de la humanidad: el matrimonio y el sábado. Así que aquí nos recuerda la obra de creación. Y cuando Dios ahora había hecho todo, instituyó Él mismo dos instituciones para gloria de Él. Así que nuestros hogares deben glorificar a Dios, pero también en beneficio de la humanidad. Note, no es tan solo de aquellos que están a nuestro alrededor. Muchos más, aún nuestro vecindario, nuestro barrio, nuestra comunidad, nuestra nación y el mundo deben ser impactados positivamente a través de las influencias que salgan de nuestros hogares. Glorificar a Dios en primer lugar y beneficiar a la humanidad en segundo lugar. El matrimonio, que es la primera institución de la familia, y después ahora el sábado. Dios nos ha llamado como pueblo adventista del séptimo día a restaurar esa brecha que ha sido hecha en su ley en cuanto al santo sábado. El enemigo, a través de la institución del papado, ha alterado ahora la adoración del sábado, el séptimo día de la semana, y lo ha querido poner en el primer día de la semana, el domingo. Y Él nos ha llamado a nosotros a restaurar esa brecha que ha sido hecha. Pero no tan solo la brecha ha sido hecha en el sábado. Si somos honestos y reconocemos, también una brecha ha sido hecha en la familia. Mire a nuestro alrededor. Aún la mayoría del mundo cristiano no observa ni guarda santo el séptimo día de la semana.
Pero también nos damos cuenta que aún la gran mayoría del mundo cristiano, sus hogares, sus hijos, y todo demuestra que también están en crisis. El Señor, por lo tanto, nos llama a nosotros a poder ahora reparar ambas instituciones que el enemigo ha querido destruir, con el objetivo de que Dios no sea glorificado y que la humanidad no sea beneficiada. Es decir, tenemos una doble obra que hacer. Una obra interna en nuestros hogares, con nuestras familias, y una obra externa ahora al presentarle al mundo el verdadero sábado del Señor. Y queremos ahora comenzar nuestro estudio y darnos cuenta cómo el enemigo desde los mismos comienzos de la historia humana, lo primero que atacó no fue el sábado. ¿Y saben por qué? Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28, dice que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, y que Jesús todavía es el Señor del sábado. Así que tiene que haber familia, tiene que haber una entidad, tiene que haber una institución, tiene que haber un hogar donde ahora el sábado tenga un lugar. Si no hay familia, si no hay personas, no hay razón para el sábado. Así que si ataca el hogar y ataca la familia, obviamente también habrá un ataque contra el sábado. Y hemos visto que ambas instituciones hoy día han sido atacadas sin misericordia. Yendo a los comienzos de la historia, vemos que tristemente en el capítulo 3 de Génesis, ahora el pecado entra al mundo. Adán y Eva, el primer matrimonio, la primera familia, perfectos, hechos a la imagen de Dios, la corona de la creación. Pero cuando el pecado entra, inmediatamente ahora Satanás comienza a atacar su matrimonio, a atacarlos a ellos como pareja. Nos damos cuenta en el mismo capítulo 3. Cuando Dios viene y le pregunta al hombre, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? No, Dios sabía todo lo que había pasado. Pero quería ver si había una actitud de arrepentimiento, si reconocían su mal, si estaban dispuestos a ellos a reconocer que algo ellos habían hecho, que había ahora destruido la perfección de carácter y pronto se verían las consecuencias en el resto de la creación. Pero ¿saben lo que hace el hombre? Inmediatamente culpa a su esposa. Dice, Señor, esta mujer que me diste, esta mujer es la causante, ella es el problema, yo estaba bien. Si me hubieras dado a María o a Teresa en vez de Eva, posiblemente me hubiera ido mejor, pero esta mujer, Señor, es un problema serio. Ella es la causante de todas las tragedias. Inmediatamente vemos que Satanás comienza a tratar de destruir el matrimonio, culpando a Adán a su esposa y ahora haciéndola ver como la mala, la perversa, la que merecía la culpa y la que era la causante de todos los problemas. No olvide, fue el pecado de Adán que realmente introdujo el pecado al mundo. Fue el pecado de Adán quien le dio a Satanás ahora la posición que Dios le había dado al hombre como mayordomo, como gobernador de este mundo, como representante de este mundo delante del universo. El pecado de él, y no fue engaño, él pecó por su propia decisión. Por lo tanto, ahora nos damos cuenta cómo el enemigo comenzaba inmediatamente a atacar la primera institución que Dios había creado. Después, más adelante, ahora comenzó a atacar el sábado, la segunda institución que Dios había creado. Es más, ahora vemos que ese matrimonio comienza a debilitarse, comienza a tener problemas. ¿Y qué sucede cuando el matrimonio ahora comienza a decaer? Las murallas, el cerco de protección, la baranda que el Señor ha puesto para cuidar a los hijos que después vendrían. Porque los padres somos llamados a protegerlos, a guiarlos, a orientarlos, a decirles qué hacer, qué no hacer, cómo enseñarles, qué debe ser de ellos, etcétera, etcétera. Ese es nuestro trabajo. Pero a medida que la institución del matrimonio comienza a caer y a caer y a caer y a debilitarse, ahora los hijos se hacen vulnerables al ataque de Satanás. Y en el capítulo 4 lo vemos inmediatamente. Ahora nos damos cuenta nosotros que los dos hermanos comenzaron a tener problemas. Habían rivalidades, no se entendían, peleaban entre ellos, sobre todo Caín, que ahora comenzaba a ser desleal a Dios y era el mayor de los dos hermanos. Y llegó el momento donde este joven ahora lleva a su hermano al campo con el plan de quitarle la vida y lo hizo. Así que el primer homicidio tomó lugar en un hogar cristiano, en un hogar que el Señor había establecido. Y ahora Adán y Eva ese mismo día
Pierden a Abel a través de la muerte y pierden a Caín. Pues Caín ahora en su rebelión, ahora huye del hogar para nunca regresar. Así que aquellos padres se vieron privados de 2 hijos el mismo día. Pónganse a pensar el dolor y el sufrimiento que eso trajo, sobre todo cuando les tocó enterrar a su hijo. Y el otro hijo ahora huía de la presencia de Dios y también de ellos. Pero si continuamos la historia, vamos a ver que llegamos a la familia de Abraham. Un hombre cristiano, un hombre de fe, el padre de la fe. Un hombre fiel a Dios. Y vemos que en esta familia no había problema con la observancia del sábado. El problema vino dentro de la familia. Ahora Abraham tuvo una segunda esposa. Esta segunda esposa le dio un hijo. Y después Dios le dio el hijo de la promesa, Isaac. Así que vemos que había rivalidades entre las 2 esposas. Y después había rivalidades entre los 2 hijos. Así que vemos el ataque otra vez a la institución del matrimonio y a la institución del hogar. Pasamos a su hijo Isaac. En este hogar encontramos que ahora un padre favorece a un hijo, mientras que la madre favorece al otro hijo. Ahora vemos que eso trajo rivalidades entre los 2 jóvenes. Y llegó el momento donde ahora el hijo menor le miente a su padre porque su madre le dijo que mintiese y ella preparó los alimentos para engañar a su esposo y de esa forma el hijo menor engañase a su padre mientras que el hijo mayor iba a la casa. Y ahora vemos que obtiene deshonestamente los derechos de las primogenitura. Obviamente esto trajo serios problemas internos. Llegó el momento donde ahora Esaú odiaba a su hermano y esperaba la muerte de su padre para ahora vengarse con la vida de su propio hermano. La madre obviamente se sentía ahora muy mal. Sabía que había obrado incorrectamente y que su actitud más sus acciones y la influencia de sus palabras habían dañado irreparablemente la relación en su hogar. Y ahora le pide al hijo menor que huya de casa y que vaya con su hermano Labán allá a Canaán. Ahora vemos un hogar dividido otra vez. Vemos cómo el enemigo atacó también el hogar de Isaac, mientras que todavía ellos perseveraban en la observancia correcta del sábado. Si vamos a la siguiente familia, Jacob. Ahora vemos no dos mujeres, ahora vemos 4 mujeres. Unas de ellas eran hermanas y no se llevaban bien. Continuamente había rivalidad entre Lea y Raquel, aunque eran hermanas. Y ahora habían 2 mujeres más que eran sus siervas. Así que ahora vemos que hay hijos de estas 4 mujeres. Pero era un hogar en crisis otra vez. Las hermanas aún competían a ver quién iba a estar con el esposo en la noche. Y si el hijo ahora que traía unas frutas y la hermana le pidió que compartiera con ella, o la tía que el sobrino compartiera con ella, la hermana mayor le dice, no, un momento, eres mi hijo y lo que él hace es para mí, tú no mereces nada de esto. Y ahora ahí negocian quién va a estar con Jacob esa noche. Póngase a pensar cuántas cosas estaban tomando lugar en ese hogar. El hijo mayor, Rubén, ahora tiene relaciones con la esposa o una de las esposas de su padre, Bilha. Y Bilha ahora comete adulterio, porque era la esposa de Jacob, con el hijo mayor de Jacob. Es decir que la tía adoptiva ahora comete incesto con Rubén en la casa de Jacob. Vemos ahora que su segundo hijo, Simeón, su tercer hijo, Leví, traen la muerte de todos los hombres de Siquén. Los engañan haciéndoles pensar que sí iban a poder estar juntos como familia, pero necesitaban circuncidarse. Cuando los hombres lo hacen 3 días más tarde, en el momento de mayor dolor, cuando no podían hacer nada para defenderse, estos jóvenes ahora toman la espada y airados y en venganza matan a todos los hombres de aquel lugar y saquean aquella ciudad. Note lo que estaba pasando en el hogar. Ahora, Dina, la hija de Jacob, que tenía un novio no cristiano, fue violada por él. Y aunque él quiso arreglar las cosas, el mal ya había sido hecho. Esta joven había sido difamada. Y note, todo eso tomaba lugar en un hogar cristiano que continuaba guardando el sábado. José es vendido por sus hermanos por el precio de un esclavo.
Note que también Jacob mostró favoritismo por José, algo que los padres no deben de hacer. Pero también vamos a darnos cuenta que la esposa que realmente amaba a Jacob era Raquel. Pero esta mujer profesaba ser cristiana, pero realmente no era cristiana. Robó los ídolos de su padre. Después le mintió a su padre que no los tenía y se lo ocultó a su esposo Jacob, que es una forma de mentir. Vemos que era una mujer que realmente era pagana, adoraba a ídolos, pero profesaba ser cristiana, y esa era la esposa que amaba a Jacob. Un hogar completamente dividido, completamente en crisis. Cómo el enemigo pudo entrar a ese hogar y comenzar a dividirlo y comenzar a destruirlo. Y podíamos continuar poniendo ejemplos, digamos, el rey David, un gran hombre, un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Un hombre que podía derrotar ejércitos y pudo conquistar territorios. Un hombre que sabía gobernar sabiamente la nación, pero no sabía dirigir su hogar. 20 esposas o más, hijos con todas esas mujeres. Su hijo mayor viola a su hermana. Su otro hermano ahora causa la muerte de él. Su hijo Absalón ahora quiere el trono y aún la vida de su padre, y aún está con las mujeres de su padre públicamente, 10 de ellas. Adonías después quiere quitarle el trono a Salomón. Es decir, que aunque tuvo éxito fuera de casa, aunque brilló fuera de casa, dentro de casa su hogar estaba en crisis. ¿Qué de su hijo Salomón? Hombre sabio en gran manera, rico y famoso. Póngase a pensar, en sus días el oro era nada más de valor, la plata no tenía valor. Tanta riqueza y prosperidad había en esa nación en esos días. Pero tuvo 1000 mujeres, no fue muy sabio en cuanto a su hogar. Y vemos que su hijo mayor, Robán, una vez que toma el trono, ahora el reino es dividido en 2. Y este joven ahora introduce otra vez la apostasía y la rebelión y termina perdido. Aún grandes hombres como el rey Josías, un hombre que trajo grandes reformas, la última gran reforma del pueblo de Judá antes de ser llevado a Babilonia, al exilio. Pero vemos que sus hijos que siguieron después de él hicieron que la nación fuese de mal en peor, de mal en peor, de mayor y mayor apostasía. Y podíamos continuar poniendo ejemplos tras ejemplos. Samuel, un hombre que fue profeta de Dios, que fue sacerdote de Dios y que fue el líder de la nación. Pero vemos que sus hijos no siguieron sus caminos. Es decir, que el enemigo continuamente trata de atacar la primera institución y por supuesto después trata de atacar la segunda institución, que es el sábado, para destruir la familia. Y de esa forma ahora realmente no hay un testimonio que se pueda pasar de generación a generación. Y en vez de cada generación subir en su experiencia cristiana y mejorar en su experiencia cristiana, ahora cada generación va hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo. Usted lo puede ver muchas veces. Los padres entran a la iglesia y entran con vigor y con ánimo y con motivación, pero ya los hijos usted lo ve con un pie afuera y con un pie adentro. Y en la tercera generación, completamente afuera otra vez. Es decir, que ahora hay que comenzar de cero la obra, porque el enemigo logró destruir todo. Y el plan de él es destruir nuestras familias, porque nuestras familias componen la iglesia. Familias en crisis, iglesia en crisis. Familia en crisis, escuelas y colegios y universidades en crisis. Y cuando la crisis llega a la familia, ahora llega a todas las demás áreas de la vida, no tan solo física, sino aún también espiritual. Y el Señor nos está llamando hoy día a que nosotros podamos en su nombre y bajo la dirección de su Santo Espíritu, siendo guiados por principios bíblicos, podamos restaurar esa primera institución que es la familia. Y también ahora por su gracia podremos pronto restaurar la segunda institución, que es el sábado. Leo del Hogar Cristiano, la página 11, dice lo siguiente: el hogar debe ser hecho todo lo que la palabra implica. Debe ser un pequeño cielo en la tierra, un lugar donde los afectos son cultivados en vez de ser estudiosamente reprimidos. Nuestra felicidad
escuchen, nuestra felicidad depende de que se cultive así el amor, la simpatía y la verdadera cortesía mutua. Así que el Señor nos llama a hacer de nuestros hogares un pequeño pedazo del cielo. ¿Dónde está Jesús hoy día? En los cielos. Y como Él está en los cielos, el cielo es un lugar maravilloso. Donde la presencia de Jesús está, las cosas son buenas, positivas, las cosas son hermosas. Por lo tanto, la única forma de hacer nuestros hogares un pequeño pedazo del cielo es abrir la puerta de nuestras vidas y de nuestros hogares para que Jesús pueda entrar. Y una vez que Él entre, ahora ese lugar se convierte en un pequeño pedazo del cielo. Quizás usted diga, bueno, mi hogar no es un cielo, pero tampoco es un infierno. Pregunto yo, ¿usted cree en el purgatorio entonces? Que ni es uno ni es el otro, que es un lugar más o menos. No es lo que estamos leyendo. Es decir, el purgatorio no existe, no está en la palabra de Dios, es un concepto errado. Debe ser descartado y no debe aplicarse a nuestros hogares tampoco. El Señor nos quiere ayudar a nosotros a permitir que Él, entrando a nuestras vidas y a nuestros hogares, Él pueda hacer de nosotros y de nuestros hogares un pequeño pedazo del cielo. Noten el libro de Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje a la Odisea, dice que yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, está a un paso nada más. Está allí a la puerta del corazón, es cierto, pero también a la puerta de nuestros hogares. Y ahí está llamando, es decir, está tocando, pero no va a forzar la puerta, no va a gritarnos tampoco, no nos va a comprar con más regalos y más dinero y más cosas materiales. Simplemente Él está a la puerta, Él ha venido, está muy cerca, a un paso nada más, está dispuesto a entrar, está dispuesto a hacer la obra, está dispuesto a convivir con nosotros, pero usted y yo somos los únicos que podemos abrir esa puerta. Y si usted y yo abrimos la puerta, ahora Jesús va a entrar. Dice, entraré. ¿Sí? No se va a quedar afuera. Su plan no es llegar a la puerta nada más. Su plan es vivir con nosotros. Es hacer una obra en nosotros. Es permitir que esa iglesia que es fría e indiferente, que está llena de las cosas del mundo, que ha abrazado aún costumbres y tradiciones y enseñanzas que Él no prueba en su palabra, pero Él está dispuesto a entrar, Él está dispuesto a morar con nosotros, Él está dispuesto a decir, sí, yo quiero hacer una diferencia en tu vida. Y si Él entra a nuestras vidas y Él entra a nuestros hogares, óigame, ese será un pequeño pedazo del cielo. No tenemos idea de la obra maravillosa que Él hará. Dice, yo entraré y cenaré contigo. ¿Sí? El cenar en el Antiguo Testamento, y no olviden los días de Juan, que escribió el Apocalipsis, estaba la transición al Nuevo Testamento, pero era la costumbre todavía, cuando alguien invitaba a su casa, y esa persona ahora se le invitaba a comer, era una señal de que esa persona quería una relación muy estrecha. Era más que compartir comida y llenar el estómago. No, era simplemente un gesto de amor. Era una invitación a una intimidad, una invitación a una relación especial y permanente con esa persona. Y es lo que Jesús quiere. Dice, yo entraré y yo cenaré contigo y tú cenarás conmigo. El Señor quiere hacer esa obra en nuestras vidas y en nuestros hogares. Y tenemos, si quisiéramos que nuestros hogares sean pequeños pedazos del cielo, permitir que su presencia haga esa obra en nosotros. Quiero compartir otra declaración, la cual nos va a ayudar a entender este concepto aún más. Dice lo siguiente, cada familia, note, no hay excepciones, cada familia debiera ser una iglesia en la vida familiar, un bello símbolo de la iglesia de Dios en el cielo. Estoy leyendo el libro Conducción del Niño, página 453. Así que cada familia, su familia, mi familia, somos invitados a hacer de nuestros hogares una pequeña iglesia, de lo que es una representación de la iglesia de Dios en el cielo. Así que si es una iglesia, la presencia de Dios está ahí. Si es una iglesia, la palabra de Dios se va a abrir en las mañanas y en las tardes, en cultos. Las rodillas se van a doblar para orar, van a haber cantos de alabanza a Él. Si hay una iglesia, quiere decir que hay orden, hay limpieza, hay horario para cada cosa. Si es una iglesia, quiere decir que hay ahora
un hogar estructurado, un hogar que tiene regularidad, un hogar que se rige en principios bíblicos. Si es una iglesia, es un lugar de misión, es un lugar donde otros pueden venir y conocer a Jesús. No tan solo la teoría de la verdad, sino ahora pueden ver en nosotros la práctica y la realidad de lo que la gracia de Dios puede y quiere hacer en nosotros si nosotros lo permitimos y colaboramos con ese poder omnipotente. Si es una iglesia, es un lugar especial, es un lugar santo, es un lugar solemne. Y el llamado es que cada familia pueda ahora representar esa iglesia de Dios en los cielos, pero comience a hacerlo aquí en la tierra. Es decir, el Señor va a hacer una obra profunda en nuestros hogares. Esa obra va completamente, radicalmente a cambiar nuestras vidas, nuestras prioridades, nuestros deseos y aún nuestra forma de pensar. Es decir, esa obra Él la va a hacer. Nuestros hogares hoy día han caído a un nivel muy bajo. Lamentablemente, ese nivel bajo no nos permite prepararnos para la venida del Señor. En esa condición de un hogar en crisis, y no olvide, los hogares hoy día cristianos sufren de tanto divorcio como los hogares no cristianos. Los hijos son tan rebeldes como los hogares no cristianos. Tenemos problemas en finanzas, en deudas, en compromisos que no podemos cubrir, como los hogares que no profesan la verdad. Hay muy poca diferencia entre los hogares que se llaman cristianos y los hogares que no lo son, pero lo que tienen mucho en común es la misma crisis que están pasando. Pero el Señor conoce nuestra condición. No nos va a abandonar a ella. Él nos ama demasiado. Él nos está llamando para que por su gracia nosotros abramos la puerta y ahora dé Él ese paso que lo ponga dentro de nuestras vidas y dentro de nuestro hogar. Y Él comience a hacer una obra completa, una obra perfecta, una obra de restauración. Y donde Él comenzó la obra en el hogar, Él ahora vendrá y terminará la obra para gloria de Él y para beneficio de la humanidad. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a entender y apreciar este seminario de familia para gloria de Dios y beneficio de la humanidad.